placer estar aquí en Barcelona Tech Spirits y sobre todo en estar en este panel después de tener una intervención de las instituciones públicas españolas con las que colaboramos en muchas ocasiones. Os querría presentar, como indica el título, el estado del European Venture Capital. Os presentaré primero quiénes somos nosotros y por qué estamos en posición un poco de proporcionar estos datos y esta visión sobre el estado del Venture Capital, de la inversión en capital riesgo, sobre todo tecnológico, en Europa. El Fondo Europeo de Inversiones es una institución pública europea basada en Luxemburgo. Contamos con más de 20 años de experiencia invirtiendo en fondos de Venture Capital europeo y construyendo, por tanto, el ecosistema, juntamente con los gestores de capital riesgo. En estos 20 años hemos invertido en más de 500 fondos. De hecho, únicamente el año pasado invertimos en 140 fondos de Venture Capital por toda Europa. Hemos desplegado miles de millones realmente en esta industria. También el año pasado, por poner un ejemplo, desplegamos 3.000 millones de euros únicamente en Venture Capital. Aparte de esta actividad en Venture Capital, también realizamos actividades en fondos de Private Equity y, como se ha comentado, garantías para créditos a través de banca comercial. En ese sentido, decimos, prácticamente el 99% de lo que pasa en el ecosistema de venture europeo y hemos sido siempre pioneros en apoyar nuevas tendencias, nuevas firmas y nuevas estrategias de inversión en el mercado. Europa ha pasado en los últimos años, diría en cuestión de entre 5 y 10 años, de ser un continente rezagado en lo que representa emprendeduría tecnológica y venture capital a ser un jugador a nivel mundial, ¿no? Y esto se ha producido gracias a que hemos podido completar el círculo virtuoso del capital riesgo o del emprendimiento. En este caso, para mí sería indiferente. El emprendimiento y el venture capital necesita de unos ciertos ciclos de refuerzo positivo, por llamarlo así, que consiste básicamente en que cuando se da una disrupción tecnológica, encontramos ciertos pioneros, y seguro que todos podemos pensar en aquellos pioneros de la burbuja.com que lanzaron sus empresas de Internet sin saber prácticamente nada, sin saber cuál iba a ser el tamaño de ese mercado, sin saber si esa tecnología iba a durar en el tiempo o cómo iba a evolucionar y, por supuesto, sin tener mucha idea de cuál era el modelo de negocio adecuado, ¿no? Esos pioneros los tuvimos en Europa en ese momento y han sido capaces de construir empresas que han llegado a tener un impacto global, ¿no? Tenemos aquí algunos casos, por ejemplo, Skype, Klarna y iZettle son casos más recientes, pero vendrían a ilustrar este ejemplo de pioneros que construyen lo que llamamos líderes de categoría global. Este elemento es muy importante para cualquier ecosistema de emprendeduría tecnológica porque no solo genera, a través de la venta de estas empresas, genera riqueza que se reinvierte mayoritariamente en el ecosistema tecnológico, pero además genera emprendedores en serie que generan más confianza entre inversores y, por lo tanto, pueden levantar más capital para sus siguientes empresas. Y, además, los trabajadores que han participado en la creación de esas empresas tienen incentivos, conocimiento y muchas veces capital a través de stock options para crear también otras empresas. Y todo esto crea este refuerzo positivo del ecosistema. Aquí vemos cómo los fundadores, por ejemplo, uno de los fundadores de Skype, Niklas Stenström, está liderando un fondo de capital riesgo muy notable llamado Atómico, que aquí lo tenéis, con alcance paneuropeo. Su último fondo es de más de 800 millones de dólares que está invirtiendo en empresas innovadoras en toda Europa, ¿no? Estos casos de éxito nos han llevado también a tener un ecosistema que creo que es una particularidad muy importante para Europa, que es un ecosistema distribuido. Obviamente tenemos grandes centros de emprendeduría tecnológica, como pueden ser Londres, París, Berlín, pero no son esos los únicos hubs que cuentan en Europa. Y como veis, están apareciendo muchísimos hubs desde los cuales se están creando Global Category Leaders, líderes de categoría global, unicornios que tienen un impacto realmente importante en el ecosistema tecnológico. Vamos a ver más en una slide posterior sobre estos ecosistemas distribuidos.
Como decía, el gran cambio de paradigma en Europa ha sido el paso, pues hace 5 o 10 años, de la creación de startups que eran líderes nacionales, ¿no? Teníamos pues el e-commerce líder en España, el e-commerce líder en Francia, el servicio de streaming que operaba en un pequeño ámbito. Todo esto hemos visto cómo se conseguía en estos últimos años crear este impacto global. Y aquí tenemos un listado de unicornios. He dudado porque obviamente con la corrección en valoraciones que estamos observando últimamente puede ser que algunos de estos unicornios ya no lo sean, pero como mínimo ilustran este cambio de paradigma de campeones nacionales a campeones globales, ¿no? Y por ejemplo tenemos Skype claramente, Spotify en digital media, tenemos una serie de neobancos también y en e-commerce también tenemos casos como el grupo Yux o Farfetch que han cambiado el sector a nivel global, no solo a nivel europeo. Esto hace unos años era impensable. Una de las características más interesantes, sobre todo de cara a los inversores, sobre los unicornios europeos, es que podemos hacer más con menos dinero. Estos números son unos números que un poco trabajamos hace 2 años con todos los datos de las empresas de nuestro portfolio, porque obviamente a través de nuestras, de hecho actualmente más de 700 fondos de Venture Capital en cartera, tenemos acceso a miles de empresas y sus datos trimestrales. En este gráfico, que estoy de acuerdo que es un poco difícil de interpretar así a simple vista, pero básicamente lo que hemos intentado capturar son los múltiplos sobre capital invertido, es decir, cuando la compañía llega a la valoración de unicornio, cuánto capital se ha invertido y por lo tanto analizamos ese ratio y también analizamos cuando la compañía se vende cuál ha sido el ratio respecto a capital invertido. Y lo que nos hemos dado cuenta es que las empresas europeas hacen más con menos, pero sobre todo algo muy importante, y es que existe un camino de valor desde el momento en el que la empresa se convierte en unicornio, que son estos puntos amarillos, hasta el momento en que se vende la compañía y por lo tanto se retorna el dinero a los inversores. Y esta es una característica que nos posiciona de una manera muy favorable respecto a Estados Unidos y Asia, y sobre todo es un tema, como decía, importante para considerar en el entorno de los inversores que desean entrar en este asset class, en el activo del Venture Capital. La distribución de los hubs, como veis aquí, estos son datos reales a través otra vez de nuestras empresas del portfolio de la intensidad de las inversiones en diferentes regiones europeas. Como veis, y disculpad porque no tengo puntero láser, pero veis que existen pues, unos hubs muy consolidados, Londres, París, Berlín, pero existen multitud de otros hubs que están atrayendo también una inversión considerable. Por lo tanto, el próximo unicornio en Europa puede surgir de cualquier punto, ¿no? Cualquier punto de Europa. Esto lo vemos también con datos, por ejemplo, que ha publicado Atómico en su informe conocido State of the European Tech. Estos son distribución de unicornios en Europa por país. Prácticamente todos los países tienen su unicornio o varios unicornios e incluso dentro de los países se está produciendo el fenómeno que los hubs que eran hubs principales, Londres en UK, París en Francia, están dando paso a otros hubs secundarios, Lyon, Toulouse, Marseille en Francia o otros en Reino Unido. Lo mismo pasa en Alemania, Berlín, el foco tradicional de creación de empresas, pero también Múnich, también Hamburgo, también otras localidades. Esta es una de los data points o de las transparencias más demandadas del Fondo Europeo de Inversiones y hace referencia a la rentabilidad financiera de los fondos de Venture Capital en Europa. La importancia de estos datos es que en Europa todavía nos falta mucho dinero institucional que fluya a los fondos de capital riesgo y que estos fondos de capital riesgo puedan en su turno invertirlo en empresas tecnológicas. Y la principal pregunta que nos hacen los inversores institucionales, grandes fondos de pensiones, bancos, etcétera, es, oye, pero aquí vamos a ganar dinero o no. En esta gráfica lo que hemos detallado
es los puntos de corte para los diferentes cuartiles de retorno financiero, de TIR, por año del fondo. Como sabéis, los fondos de Venture Capital al final se clasifican por año en el que empiezan a invertir, lo que llamamos añada o vintage, porque dependiendo del ciclo económico pues puede haber retornos diferentes. Pero aquí básicamente lo que vemos, y nos fijaremos, o me gustaría que os fijaseis sobre todo en este punto, que es la nota de corte para el 25% de fondos que tienen mayor retorno, lo que vemos es una tendencia claramente al alza en el retorno de estos fondos, que son, por así decirlo, los mejores fondos de Venture que podemos encontrar en Europa. Con notas o con tasa de retorno o rentabilidad de corte alrededor del 20-25%. Como podéis imaginar, es una tasa de retorno anual, por lo tanto son 20-25% mantenido durante toda la vida del fondo de Venture Capital, que son unos 10 años. Por lo tanto, como inversión financiera realmente es muy atractivo y esto debería acelerar que el dinero fluyese, ¿no?, a los gestores y posteriormente a las compañías. Pero algo todavía más interesante, desde aproximadamente el año 2008 o 2009, es que la nota o el retorno que podemos esperar de los peores fondos también ha mejorado. Con lo cual, lo que yo le digo a muchos de estos gestores de activos o directores de inversión de estas grandes instituciones es, oye, es que aunque lo hagáis mal en la selección de los fondos, va a ser muy difícil que perdáis dinero. Por lo tanto, deberíais apostar realmente por este tipo de activo, deberíais apostar por la financiación de la innovación, ¿no?, que al final no solo tiene un beneficio importante a nivel de avance como sociedad y de innovación tecnológica y de mejora de las condiciones de vida, sino que además tiene un retorno financiero muy claro. Algo también muy importante a destacar en cuanto a retornos financieros es que gracias a que Europa es un ecosistema distribuido, no tenemos el mismo. En Estados Unidos tenemos un efecto que es que prácticamente 5 o 10 fondos son los que generan todos los retornos, porque hay un efecto obviamente de externalidades positivas. Los fondos que han invertido en los unicornios son los que reciben las mejores oportunidades de inversión y esto les lleva a continuar en esa posición de privilegio. En Europa esto pasa en menor medida porque tenemos diferentes hubs y por lo tanto diferentes fondos en cada país que pueden acceder a las mejores oportunidades de ese país. Esto hace que en nuestro portfolio tenemos, por ejemplo, los 50 primeros fondos, y los clasificamos por rentabilidad financiera, tienen un retorno más alto del 30%, con lo cual además hay mucha variedad de fondos para elegir y como vemos aquí es muy difícil perder dinero. Gracias. Obviamente esta situación que pinto aquí muy bonita ha cambiado, no ha cambiado, pero se está matizando en los últimos meses porque estamos en un entorno muy turbulento, ¿no? En el último medio año, incluso 10 meses, ha pasado prácticamente todo lo que podría pasar en negativo. Un fuerte impacto en el Nasdaq de las valoraciones de las empresas cotizadas, que obviamente afecta también a las startups tecnológicas. Temas de cadena de suministro, inflación disparada, crisis energética y lo más dramático obviamente la guerra en Ucrania, ¿no? Nuestra respuesta a esta situación ha sido primero entender qué pasa al mercado y en ese sentido, si os interesa, os recomiendo que leáis nuestra encuesta que hacemos cada año a más de 400 gestores de capital riesgo en toda Europa, en la que preguntamos, oye, ¿cómo veis la situación actual, ¿no? Aquí os haré un resumen, esta transparencia es muy densa, pero básicamente todos los gestores unánimemente nos dicen que el entorno para levantar capital, o sea, para que ellos levanten un nuevo fondo de capital riesgo, se ha deteriorado considerablemente. El deal flow, es decir, las oportunidades que ellos ven de inversión en startups tecnológicas, por suerte se ha mantenido estable y continúan llegando oportunidades de inversión en compañías muy interesantes, ¿no? Pero al final el capital es un poco
menos abundante, aunque es cierto que muchos gestores todavía tienen dinero de los fondos que han levantado en los años anteriores, que están invirtiendo, pero eso hace que exista una menor competición por los deals, ¿no? Por invertir en las buenas oportunidades. Esto lleva, pues, básicamente a que el precio se tenga que ajustar. En cuanto a esto es todavía más feedback de los inversores, nos dicen que los criterios de selección han variado ligeramente. Hay un mayor foco en la rentabilidad de las startups, lo cual obviamente no podemos esperar que una startup gane dinero desde el día cero, pero sí que ese camino hacia ese punto de ganar dinero es todavía más importante hoy en día a la hora de decidir invertir por una compañía u otra. Y los problemas que ven en las startups son sobre todo de financiación, es decir, extender la caja disponible para poder llegar a la siguiente ronda de financiación y también, curiosamente, el mercado por el talento. Yo supongo que con las recientes, sobre todo en el último mes, 2 meses, hemos leído todos muchas noticias de reducción de personal en muchas startups, con lo cual seguramente estas tensiones se van a aligerar, pero estaban ahí cuando la encuesta se lanzó en mayo de este año. Y un gran problema todavía existente en el venture europeo, como decía, y lo veis en la parte derecha de la pantalla, es la falta de grandes inversores institucionales. Es decir, que esos fondos de pensiones u otro tipo de instituciones financieras se lancen con más audacia o con más ganas a invertir en capital riesgo. ¿Qué nos dicen los fondos de capital riesgo respecto a qué debemos hacer en estos momentos? Hay un tema muy positivo, que es muchos de estos gestores han sido emprendedores en alguno de los momentos de crisis que hemos tenido en las últimas décadas, ya sea en la burbuja.com o ya sea en la gran crisis financiera de 2008. Lo que nos dicen es, oye, tenemos que hacer un ejercicio de entender cuáles son las dinámicas de este mercado, ser muy proactivos en entender cuáles son las ofertas del mercado en cuanto a rondas de financiación, no tener miedo, oye, si es una ronda con precios a la baja, etc. Al final la prioridad ahora es extender la vida de la empresa y, por lo tanto, sobre todo, no entrar en modo pánico y pedir consejo a estos gestores y a otras personas, otros emprendedores que hayan pasado por etapas similares. Y finalmente, en todas las crisis hay oportunidades, y ya sé que esta frase es como muy usada, pero uno de mis ídolos, ya que yo inicié mi carrera en el mundo de los semiconductores, es Andy Grove, de Intel. Dice, las compañías malas son destruidas por las crisis, las compañías buenas sobreviven las crisis, pero las grandes compañías se impulsan todavía más con la crisis, ¿no? Es el concepto de antifragilidad de Nassim Taleb, con lo cual yo lanzaría un mensaje positivo. Seguro que de esta crisis o de este momento de incertidumbre surgen buenísimas empresas, como ha pasado en el pasado, y además los inversores van a poder obtener grandes retornos, ¿no? Con lo cual es el momento de seguir apostando por la inversión en capital riesgo y en startups. Yo creo que lo dejamos aquí. Cualquier pregunta, estaré en el evento más tarde. Un placer.